Cuentacuentos. Hugo, Iván y Marcos construyen una cabaña, un castillo inexpugnable para el rey Hugo y sus soldados. Con una caja de cartón muy grande, una sábana vieja y 4 palos, una bolsa de basura y unos ladrillos abandonados. Hacen un bonito trono real con un edredón desgastado y también un puente levadizo y una bandera. El castillo ya está acabado. ¡Preparados para luchar, valientes caballeros!, gritó el rey Hugo desde un torreón. ¡Defenderemos el castillo contra el terrible dragón! Y así pasaron todo el día, combatiendo dragones. ¡Tum! ¡Traz! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado con ese dragón que echa fuego! ¡Ahora verás, maldito! Y también luchando contra las fieras del bosque. ¡Fuera de aquí, monstruos feroces! ¡Vamos al ataque, mis valientes! Hasta que consiguieron vencer a las fieras y a los dragones, y los echaron de allí. ¡Fuera de aquí, dragones! ¡Fuera de aquí, fieras salvajes! Y entonces Hugo, Iván y Marcos regresaron a su fortaleza para hacer una gran fiesta. «Esta noche dormiremos todos en el castillo», dijo el rey Hugo mientras comían. Pero un gigante llegó y al valiente Iván se llevó. «Venga, vámonos sin discutir. Nosotros podremos contra cualquier dragón, tú tranquilo», le dijo el rey Hugo al soldado Marcos. Pero después llegó otro gigante y se llevó al valiente Marcos a la cama. Se acabó el juego, Marcos? A la cama sin rechistar. Hugo se envolvió en su manta y se sentó en su trono. «Pues vaya, lucharé yo solo», dijo Hugo. Luego, un viento embravecido empezó a agitar los árboles. «No es nada», pensó Hugo con un ligero escalofrío. Por el techo del castillo cruzó un ratón. Y Hugo pensó: «Bueno, no pasa nada, eso no es un dragón». Hizo una rana. «Bueno, no es nada», pensó Hugo, pero encendió la linterna porque ya estaba muy oscuro. Ululó el búho. «Bueno, no pasa nada», se dijo Hugo y escondió la cabeza bajo la sábana. Pero de repente el corazón del valiente Hugo se detuvo. Escuchaba algo que se acercaba, una cosa de 4 patas. Chum, 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 chum. Estaba detrás del puente levadizo. ¡Un dragón! ¡Un dragón!, gritó el rey Hugo. «¡Mamá, papá, auxilio, auxilio!». Hubiera renunciado a todo su reino para no tener que enfrentarse a aquello que se acercaba. «Lo siento», dijo mamá con un abrazo. «No queríamos asustarte, pero ya es hora de que los reyes vayan a acostarse». «Y los reyes que han luchado todo el día contra los dragones necesitan un buen baño», dijo papá. «Ya sabía yo que no era un dragón», dijo Hugo con un bostezo, y montó el rey valeroso a lomos de un gran coloso. El rey Hugo y el dragón, de Peter Bentley. Ilustraciones de Helen Oxenbury. Editorial Juventud. ¿Te gustaría luchar contra monstruos y dragones como el rey Hugo? ¿Y a qué amigo te llevarías para que te ayudara? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Me encantará leerlos, ya sabes que siempre los contesto. Y si te ha gustado, dale al like y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho, para no perderte ni un solo cuento. Todos los jueves, nuevos vídeos. ¡Hasta luego!